Recibimos una señal de otro universo alternativo, nos advirtió del peligro que pasara en el planeta Tierra. Es aterrador. Embad Kovacs llevaba 3 horas observando la misma forma de onda cuando finalmente aceptó que no debería existir. La señal apareció a las 11:47. Exactamente 17 milisegundos de transmisión coherente a 0,003 hercios. Y luego desapareció como si alguien hubiera cortado un cable. Llevaba 6 años monitoreando el conjunto de frecuencias ultrabaja de la estación 17, enterrado a 90 metros bajo los Cárpatos, y nunca había visto algo así. A sus 51 años, Embad comprendía la degradación de la señal como un cirujano comprende el tejido. Había pasado 3 décadas transmitiendo transmisiones a través del agua de mar y el lecho rocoso, observando cómo las ondas electromagnéticas se abrían paso entre los obstáculos que deberían atomizarlas. El antiguo sistema elfo de la Marina de los Estados Unidos en Clam Lake operaba a 76 hercios con 45 kilómetros de cable de antena alimentado con 2,6 megavatios para enviar mensajes codificados a través de cientos de metros de profundidad hasta submarinos sumergidos. Eso era apenas funcional, como gritar a través de un muro de hormigón y esperar que alguien del otro lado pudiera entender 1 o 2 palabras. Esta señal operaba a 4 órdenes de magnitud más bajas, con longitudes de onda que se extendían a miles de kilómetros. Nada en la naturaleza producía esto. Ningún ser humano lo había intentado jamás. Repasó la grabación, comprobando las marcas de tiempo hasta el microsegundo, idénticas. La forma de onda se materializó. Mantuvo una coherencia perfecta durante 17 milisegundos y luego cesó como si la realidad simplemente hubiera dejado de reproducirla. Pero lo que le aceleró el pulso no fue la señal en sí. Era el silencio entre pulsos. Los huecos tenían estructura, arquitectura. Algo hablaba en los espacios donde el sonido no tenía cabida. La estación de monitoreo estaba vacía, salvo por él. El turno de noche significaba una soledad que Embad normalmente apreciaba. Esa noche, el silencio se sentía opresivo. El peso de 90 metros de los Cárpatos lo oprimía desde arriba, por primera vez en 6 años. Sintió la necesidad irracional de ver el cielo. Su mano temblaba ligeramente al alcanzar el teléfono. Lord Salverson contestó de inmediato. Quienes estudiaban los límites de la realidad tenían horarios extraños. Necesito que oigas algo. Embad dijo, no lo analices. Solo dime qué percibes. Lordis tenía 38 años y ya estaba en su tercera carrera tras verse obligada a dejar 2 puestos universitarios, pero sugería que los universos podían superponerse sin colisionar, que el espacio-tiempo podía plegarse de maneras que permitían que múltiples realidades ocuparan coordenadas idénticas. La comunidad física había calificado sus propuestas de matemáticamente interesantes, pero experimentalmente infalsables. Ella las había calificado como la única explicación para ciertas fluctuaciones del vacío que contradecían todos los modelos que podía construir. Oyó cómo su respiración cambiaba mientras se reproducía el archivo. Siguieron 90 segundos de silencio. De fondo, Embad podía oír el zumbido de su equipo y el lejano sonido del viento contra las ventanas de su observatorio. ¿De dónde salió esto? Su voz se había vuelto monótona, profesionalmente distante, de una forma que le indicaba que estaba desconcertada. Aquí, hace 4 horas. ¿Qué estoy viendo? Eso no se propaga por el espacio. Se está filtrando por un pliegue. La sala de monitoreo se sentía más fría. Embad se ajustó la chaqueta. Explícalo. Las características de la longitud de onda son incorrectas para la propagación espacio-temporal normal. Si esto viajara a través de nuestra dimensión, se desintegraría, se dispersaría y perdería definición en cuestión de kilómetros. Pero es prístino, matemáticamente perfecto, como si no hubiera recorrido ninguna distancia porque la distancia no se aplica a él. Escritura rápida por su parte. Esto existe en una compresión topológica. Imaginen 2 hojas de papel presionadas hasta que solo haya un espacio microscópico entre ellas. Podría haber algo en ese hueco. Algo que técnicamente está separado de ambas láminas, pero que las toca simultáneamente. ¿Qué clase de algo? No tengo ni idea. Pero, ¿y si hay algo ahí y está tan cerca de romperse? Se detuvo. Termina la idea. Así podría sonar la ecualización de presión.
Cuando dos sistemas en diferentes estados intentan alcanzar el equilibrio, la barrera entre ellos empieza a ceder. Embad observó la forma de onda, viéndola repetirse en su pantalla. 17 milisegundos, una frecuencia que no tenía derecho a existir. Y en los intervalos entre pulsos, algo que se sentía inquietantemente parecido a una respiración, como algo al otro lado de una pared muy delgada esperando. ¿Cuándo puedes llegar? Dame 9 horas. Llegó con aspecto de no haber dormido, lo cual probablemente no era así. Cargaba 3 portátiles y tenía una expresión que Embad había aprendido que significaba que había descubierto algo que la asustaba de verdad. Kais Renwick llegó detrás de ella. 44 transportando suficiente equipo de redundancia para abastecer un pequeño centro de datos. Diseñó protocolos de seguridad para sistemas de defensa orbital. Una arquitectura que debía funcionar cuando todo a su alrededor ardía y caía del cielo. Si alguien podía rastrear una señal a través de equipos averiados, ese era Kais. Yaraen apareció después con un equipo de monitoreo que pertenecía a un laboratorio de neurología, no a un búnker de comunicaciones. 35 años, una década dedicada a investigar cómo los cerebros humanos se sincronizaban con campos electromagnéticos sin intervención consciente. Su trabajo le había valido contratos militares discretos y le había permitido ser despedido académicamente. Había demostrado que las frecuencias ultrabajas podían inducir sincronización neuronal, es decir, que las ondas cerebrales se sintonizaban con ritmos externos como diapasones que resonaban en simpatía. Amin Rock llegó la última con los códigos de autorización y la expresión de alguien que ya estaba elaborando mentalmente una orden de evacuación. Tenía 414 operaciones de contención en su historial, 2 de las cuales habían terminado con instalaciones de investigación selladas permanentemente con hormigón y borradas de los registros oficiales. Estaba allí para identificar el momento exacto en que lo interesante se volvió catastrófico y activar el cierre de emergencia. Embad sospechó que habían cruzado ese umbral antes de que llamaran a nadie. El búnker parecía más pequeño con todos ellos presentes. El equipo zumbaba sin parar, los ventiladores funcionaban a toda velocidad, los motores giraban. Pero en el fondo, él juró oír algo más. Una vibración subsónica que le resonó en el esternón. Reprodujo la transmisión por los altavoces de la sala limpia. Resonaba como el viento en una cueva, como el aliento en la boca de una botella. Debajo, algo rítmico, casi lingüístico, casi intencional. El equipo de Yara empezó a encenderse antes de que terminara la reproducción. Eso es incorrecto, dijo, con la mirada fija en las pantallas y los dedos ya ajustando la configuración. Eso es completamente incorrecto. Define, incorrecto, dijo Thompson bruscamente. Todos están procesando esto en las estructuras del lóbulo temporal, en los centros de formación de la memoria, no en la corteza auditiva. Sus cerebros no lo tratan como sonido. Lo tratan como recuerdo, como si recordaran algo en lugar de oírlo por primera vez. Se tocó los sensores de las sienes para comprobar las lecturas. Su hipocampo está funcionando en perfecta sincronía con la frecuencia de transmisión. Los 4 están sincronizados al milisegundo. Eso no es posible con esta intensidad de campo, dijo Lord, acercándose para examinar las lecturas. La señal es demasiado débil. No debería afectar la actividad neuronal en absoluto, y mucho menos sincronizar 4 cerebros separados. Soy consciente de que los dedos de Yara recorrieron el teclado, ejecutando un diagnóstico tras otro, lo que significa que o mi equipo está experimentando un fallo coordinado en varios sistemas independientes, o la señal no se nos está transmitiendo de forma convencional. Ya estamos en resonancia con ella. Apenas nos dábamos cuenta de esa resonancia. Kais tenía 3 terminales funcionando, enrutando la señal a través de diferentes configuraciones de hardware. Trabajaba en silencio, metódicamente, como siempre lo hacía cuando algo realmente lo desconcertaba. Después de 20 minutos, habló. Tienes que ver esto, dijo. Primero pasé la transmisión por nuestro mejor equipo. Procesadores de nivel empresarial, energía limpia, condiciones óptimas. Apenas se registró. Luego, lo enruté deliberadamente a través de un servidor con memoria dañada y regulación de energía deficiente.
Mostró dos formas de onda una junto a la otra. Cuanto más degradado estaba el sistema, más nítida era la señal. Embad se acercó y se ajustó las gafas. El hardware defectuoso mostraba pulsos nítidos y definidos. El sistema, en perfecto estado, no mostraba casi nada, solo un leve ruido que podía descartarse como una fluctuación aleatoria. Está aprovechando los fallos, susurró palideciendo. La degradación del sistema no es una interferencia. Es un punto de anclaje. La señal necesita sistemas averiados para manifestarse en nuestra realidad. Eso viola la teoría básica de señales, dijo Thomson. Pero la incertidumbre se había infiltrado en su voz. La degradación debería oscurecer una señal, no aclararla. Lo hace si la señal se origina en nuestra realidad, dijo Lord, sacando a relucir sus modelos teóricos. Pero si su fase está ligeramente fuera de nuestro espacio-tiempo, existiendo en uno de esos pliegues topológicos que mencioné, entonces un equipo defectuoso, un hardware que no funciona según nuestras leyes físicas, sería más compatible con ella. Las fallas crean brechas en nuestra. La coherencia de la realidad. Breves momentos en los que nuestras leyes físicas no se aplican con precisión. La señal usa esos huecos para atravesarlos. La temperatura pareció bajar. Embad abrió la base de datos del archivo, buscando anomalías históricas. Sus manos estaban firmes, pero su corazón se había acelerado. Había tenido una idea, una incómoda, y necesitaba confirmarla. Yare, ¿cuánto tiempo se necesitaría para sincronizar a 4 personas tan completamente con la sincronización neuronal? Días como mínimo, probablemente semanas, con equipo industrial y contacto neuronal directo. Exposición sostenida, no instantánea, a una señal esta semana a la que solo hemos estado expuestos durante unas horas. Así que ya nos hemos encontrado con esto antes. Todos nosotros. Imposible. Los conocí a todos hoy. Embad encontró lo que buscaba y sintió un nudo en el estómago. Miren esto. El archivo se remonta a 40 años atrás. Enterrados en niveles de ruido clasificados como fallos de equipo, aparecían pulsos idénticos de 17 milisegundos esporádicamente. 1947, 1963, 1977, el año de la famosa señal wow. 1989, 2011. Cada pocos años, a veces con décadas de diferencia, a veces solo meses, siempre descartado como interferencia, siempre olvidado. Lleva décadas intentando contactar, dijo en voz baja. Seguimos filtrándolo como interferencia, ruido, avería. Lors buscó datos de infraestructura global y cruzó las fechas. Su expresión se ensombreció. Cada fecha se correlaciona con fallos sistemáticos en cascada. Redes eléctricas que oscilan en múltiples continentes, redes de comunicación que experimentan cortes momentáneos, satélites que se desconectan durante segundos o minutos. Nada lo suficientemente catastrófico como para acaparar titulares, solo lo suficiente para debilitar la coherencia. La realidad gasta energía para mantener la separación, dijo K, con la comprensión reflejada en su rostro. Y cada vez que aparece la señal, el gasto energético aumenta. Como una presa que se agrieta. Cada reparación requiere más esfuerzo que la anterior. La transmisión regresó a las 3:47, 34 milisegundos. El doble de la duración original. Y bajo la estática, emergió algo más. No sonido. Comprensión directa. Conceptos que aparecían en sus mentes sin necesidad de lenguaje, sin pasar por los canales normales de comunicación. Siempre hemos estado cerca. Yara se arrancó los sentidos de la cabeza, respirando con dificultad, algo que no era información auditiva. Eso fue escritura neuronal directa. Algo simplemente grabó información en nuestras estructuras de memoria. Evitaba todos los sistemas sensoriales y escribía directamente al hipocampo. ¿Qué comunicaba?, preguntó Thomson, moviendo inconscientemente la mano hacia su arma, aunque no sabía qué utilidad tendría un arma contra la señal. Respondieron simultáneamente. Voces superpuestas. Palabras idénticas, frases idénticas, entonación idéntica.
Lors miró a su alrededor, viendo la misma comprensión en el rostro de todos. Todos oímos lo mismo, exactamente lo mismo, no parecido, idéntico. Se te ha estado buscando mal, dijo Embad, recuperando parámetros de búsqueda archivados de proyectos en los que había sido consultor a lo largo de los años. Buscan señales de banda estrecha a 1420 MHz, la línea del hidrógeno, buscando transmisiones que parezcan artificiales, estructuradas y regulares. La señal WOW de 1977 coincidía perfectamente con esos criterios. Fuerte, inexplicable, nunca repetida. Todos asumieron que se trataba de un contacto extraterrestre o de algún extraño fenómeno astronómico. Pero ¿y si las señales que descartamos como ruido fueran los intentos de contacto legítimos? ¿Y si hemos estado filtrando los mensajes reales mientras perseguimos falsos positivos? SETI busca transmisiones que parezcan artificiales, dijo K. Análisis de correlación. Pero esto no es artificial. Es fundamental. Esta es la frecuencia portadora en la que opera la realidad misma. No buscábamos señales extraterrestres. Buscábamos el zumbido de base de la existencia. El teléfono de Thomson vibró. Un mensaje de su supervisor. 3 niveles de seguridad por encima de su autorización. 4 palabras. No te involucres más. Revisó los metadatos y sintió que se le helaba el sistema nervioso. La fecha del mensaje indicaba 19 horas antes de que Embad detectara la señal, antes de que alguien fuera convocado a la estación 17. Antes de que ninguno de ellos supiera que había algo con lo que interactuar. Necesitamos evacuar, dijo con voz tensa. Inmediatamente, esta instalación está comprometida. ¿Evacuar a dónde?, preguntó Lors. Tenía registros de mantenimiento a la vista. 50 años de informes de técnicos en instalaciones idénticas a esta, repartidas por todo el mundo. Sueños compartidos, cognición sincronizada, la sensación de ser observado por algo inmenso. Todos los individuos que reportaron una exposición prolongada a estas señales describieron experiencias idénticas. Luego los reasignaron a diferentes instalaciones, países y proyectos, y la documentación quedó enterrada. Lo sabían, dijo Yara, mientras revisaba informes desclasificados con abundantes censuras. Quien quiera que administre estas instalaciones, quien quiera que financie esta investigación, lo sabe desde hace medio siglo. Llevan quizás más tiempo rastreando esto. Las luces parpadearon, no una fluctuación de energía, sino una vacilación, como si la electricidad hubiera olvidado por un momento cómo propagarse a través del cobre. Los sistemas de respaldo no se activaron. No hacía falta. La energía regresó en menos de un segundo. Pero en ese instante, Embad vio algo. Superpuesto sobre el búnker, translúcido, pero presente. Otra versión de la misma sala, mismo equipo, diferentes personas, diferente tiempo. Cuando la luz se estabilizó, las pantallas de Kai se transformaron. No introduje nada, dijo, con voz cuidadosamente controlada. Estos cambios ocurrieron de forma autónoma. El sistema reescribió su propia configuración. Registros de errores llenos de texto que momentos antes no existía. Una sola palabra que se repetía en varias codificaciones y formatos. Ámbar. 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 ¿Qué es eso?, preguntó Thomson, acercándose. Algún tipo de código de designación. Desconocido. No está en ninguna base de datos de referencia. No es un término ni acrónimo reconocido. Thais realizó diagnósticos, observando los resultados con creciente preocupación. No proviene de fuentes externas. Lo generan internamente los propios sistemas, como si etiquetaran o nombraran algo. Yara lo encontró después, entretejido en los datos de retroalimentación neuronal como una firma escrita con tinta invisible que apenas, ahora se hacía visible. Lo descubrió en la modulación de frecuencia incrustada en las señales que suben y bajan como una marca de agua. Lors lo identificaron en fluctuaciones de vacío que sus equipos no deberían detectar. Perturbaciones microscópicas en la nada entre partículas. Thomson accedió a sus archivos seguros para iniciar protocolos de emergencia. La información ya estaba en documentos que había escrito 5 años antes.
en correos electrónicos que nunca había escrito. En su evaluación psicológica inicial, cuando fue asignada a operaciones de contención, los datos estaban almacenados en sistemas que deberían haber estado desconectados y aislados. Esto no es posible, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Estos archivos están cifrados, aislados. No hay conexión de red con ellos. No proviene de una red, dijo Lord. Sus modelos teóricos cambian en la pantalla como si fueran ajustados por manos invisibles. No es una transmisión en el sentido convencional. Ya está aquí. Ha estado aquí. Apenas la estamos viendo. La transmisión regresó a las 9:47, 68 milisegundos, 4 veces la duración inicial. Y con cada repetición, la señal cambiaba. No en frecuencia ni amplitud, sino en claridad, en presencia, como si algo aprendiera a hablar su idioma o recordara cómo había hablado antes. La voz se aclaraba, no se oía, se recordaba, se descargaba directamente en los centros de memoria, eludiendo todos los filtros sensoriales que la evolución había desarrollado para proteger la mente humana de la entrada directa de información. Construiste la separación sin saberlo. La consciencia es una barrera, la observación, una cerradura. Hemos esperado en los intervalos mientras consolidabas tu lado del redil. ¿Qué quieres? Yara habló al vacío, dirigiéndose a algo que no tenía presencia física, pero que se sentía más real que cualquier cosa en el búnker. Coalescencia, la restauración de la existencia superpuesta. Nos perciben como una invasión. Nosotros los percibimos como un andamiaje que ha olvidado su carácter temporal. Lors observó sus modelos, viéndolos cambiar de forma autónoma, ajustando parámetros que no había tocado. La superposición está al 97%. No estamos en transición a su estado. Estamos sincronizando frecuencias coincidentes como dos señales de radio que han estado ligeramente desfasadas durante milenios y que ahora comienzan a alinearse. ¿Qué pasa cuando se completa?, preguntó Embad. Cuando alcancemos el 100%, tú permaneces, nosotros permanecemos. La frontera se disuelve. Recordarán cómo era antes de aprender a estar separados. Antes de convencerse de que el aislamiento era el estado natural de la conciencia. Antes de que aprendiéramos, la mano de Thompson se movió hacia el apagado de emergencia. Una gran palanca roja que cortaría toda la energía y sellaría el búnker. Los humanos siempre han sido individuos discretos. Eso no se aprende. Es la realidad biológica. No solos, divididos. La transmisión no es la llegada. Es la reunión. Su mano se detuvo a 6 pulgadas de la palanca. No por fuerza externa, sino por incertidumbre. Una parte profunda y enterrada de Tamsin reconoció lo que estaba ocurriendo. Siempre lo había reconocido. Estaba recordando algo que nunca había sabido conscientemente. No, dijo Lord, pero la convicción se desmoronaba en su voz como castillos de arena ante la marea. Esto es una invasión. Algo extraño intenta fusionarse con nosotros para llevarnos a... Nunca hubo nada extraño, solo un único campo de existencia que se convencía a sí mismo de estar fragmentado. La separación fue necesaria para que la complejidad se desarrollara para la perspectiva individual del pensamiento mismo, pero los límites cumplieron su propósito. El experimento está completo. Kais mostró gráficos de consumo de energía que mostraban el consumo eléctrico de la planta eléctrica dedicada, de la instalación. Estamos consumiendo un 31% por encima del valor inicial. El equipo no la está usando. Todos los sistemas funcionan con normalidad, pero de todas formas estamos consumiendo energía. Se está desviando a algún lugar. Para mantener la separación, dijo Lord. Su voz sonaba distante, como si hablara desde el otro extremo de un largo túnel. La realidad está gastando energía para preservar su distinción, para mantener el pliegue cerrado, y el coste se acelera exponencialmente. Los equipos empezaron a fallar a las 7:29 del sexto día. No se rompían, sino que se transformaban. Los circuitos se reconfiguraron en configuraciones que no deberían funcionar según ningún principio de ingeniería eléctrica, pero lo hicieron.
Los servidores reescribieron sus propios sistemas operativos en lenguajes que no existían en ninguna referencia de programación, pero que de alguna manera se compilaban y ejecutaban. Los generadores de números aleatorios produjeron secuencias que eran todo menos aleatorias, formando palabras en binario que nadie había programado. Los monitores neuronales de Yara mostraron una coherencia perfecta entre los cuatro. No sincronizados, unificados, una sola consciencia distribuida en 4 sustratos biológicos, cada uno consciente de los pensamientos del otro con la misma claridad que los suyos propios. Ahora podía sentirlos, no telepatía, nada tan rudimentario, algo más profundo. Podía sentir la precisión analítica de IMAP como si fuera su propio proceso cognitivo, su forma de descomponer los problemas en sus componentes y examinar cada uno con meticulosidad. La metodología sistemática de Kais, su necesidad de comprender cómo fallaban los sistemas para poder construir otros que no lo hicieran. Los marcos teóricos de Lord, su capacidad para ver conexiones entre fenómenos aparentemente inconexos. El instinto de supervivencia de Thompson, perfeccionado tras años de enfrentarse a situaciones peligrosas y salir con vida. Y bajo todo ello, fortaleciéndose como una marea que llega, una brasa no separada, no externa, entretejida en sus pensamientos como un hilo que siempre había existido. Invisible hasta que la luz los incidió correctamente, hasta que supieron cómo mirar. Los muros del búnker permanecieron sólidos, pero también se volvieron permeables. Sugerencias translúcidas en lugar de absolutos a través de ellos o junto a ellos, u ocupando un espacio idéntico desde diferentes ángulos que la geometría normal no podía explicar. Aparecieron otras versiones de la Estación 17. Otras salas, otros equipos, otros investigadores moviéndose por espacios que se superponían como transparencias en esos otros espacios. Presencias se volvieron hacia ellos, no con hostilidad, sino con reconocimiento, con la misma consciencia naciente que inundaba a Embad y a los demás. La separación siempre fue temporal, una etapa de desarrollo. Se necesitaba aislamiento para desarrollar una perspectiva individual. Límites discretos para facilitar el pensamiento complejo, pero los límites mantenidos mediante un gasto constante de energía eventualmente fallarán. El universo tiende al equilibrio, al estado de energía más bajo, y la separación es costosa. Esto es un arrastre neuronal a gran escala, dijo Yara. Pero sonreía. ¿Por qué sonreía? Debería estar aterrorizada. Una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra parte, una parte aún mayor, sentía alivio. Nuestras ondas cerebrales se han sincronizado por completo. Ya no somos 4 personas. Somos un sistema con 4 nodos, 4 perspectivas en una sola consciencia. Eso debería aterrorizarte, dijo Tamine, pero su mano se había apartado de la palanca de apagado. No recordaba por qué la había alcanzado, el peligro que le habían enseñado a identificar, la amenaza que debía contener. Ya no lo sentía como una amenaza. Era como recordar algo importante que había olvidado. Me aterrorizó mucho hace 3 días cuando esto empezó. Pero el miedo exige creer en la separación, en la amenaza externa, en la posibilidad de sufrir daño por parte del otro. No existe el exterior. No existe el otro. Embad comprendió de repente que la revelación lo golpeó con fuerza. La Armada no solo había construido sistemas de comunicación submarinos. Cada pulso transmitido a través de la Tierra a 76 hercios, cada señal impulsada a través de la ionosfera, cada onda electromagnética que habían forzado a atravesar obstáculos que deberían haberlos bloqueado por completo, habían estado haciendo algo más, algo involuntario. Habían estado debilitando la barrera, haciéndola permeable, preparando el camino sin comprender para qué se preparaban. ¿Cuánto tiempo? Preguntó a la presencia que era Embad y también ellos, y que siempre había sido ambos. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Desde que descubriste el electromagnetismo. Desde que enviaste por primera vez corriente eléctrica a través de un cable y creaste un campo magnético. Cada onda de radio, cada emisión, cada transmisión, cada civilización que desarrolla tecnología sigue el mismo camino. Construyes métodos cada vez más sofisticados para enviar señales a través de barreras. Empiezas con el aire, luego con el agua, luego con la tierra, luego con el espacio mismo. Y, finalmente, inevitablemente,
superas la barrera final, la que te separa del resto de la existencia, la que construiste sin saber que la estabas construyendo. El aire en el búnker se volvió denso, espeso, como si el espacio entre los átomos se llenara con algo que siempre había pertenecido allí, pero que se había comprimido hasta la nada, exprimido por la insistencia de que el vacío significaba vacío. La presión en el pecho no era dolorosa. Era como respirar bien por primera vez, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 51 años sin darse cuenta. Como si cada respiración anterior hubiera sido superficial e insuficiente. Yara cerró los ojos y vio recuerdos que no eran suyos. No podían ser suyos. Vio un tiempo anterior a la separación, cuando el pensamiento y el espacio eran continuos. Cuando la consciencia fluía por la realidad como el agua, acumulándose, emergiendo y separándose sin resistencia ni límites. Cuando el ser no estaba confinado a un único punto espacial, atrapado dentro de un cráneo, aislado de todo lo demás. Cuando la consciencia se distribuía por todo, consciente de sí misma desde infinitas perspectivas simultáneamente. El recuerdo parecía más antiguo que la humanidad, más antiguo que la Tierra, más antiguo que el sistema solar. Como si la existencia misma hubiera sido así alguna vez y el estado actual de aislamiento fuera la aberración, no la norma. Una fase por la que la consciencia pasaba como una oruga en su crisálida, necesaria, pero temporal. Thais observó cómo todos los sistemas de la Tierra comenzaban a vibrar en la misma frecuencia. No interferencia, sino integración. Las resonancias suman, las oscilaciones electromagnéticas naturales de la Tierra, estaban cambiando. La frecuencia fundamental, que había sido de 7,83 hercios desde que los humanos la midieron, se deslizaba hacia 0,003 golpes. El latido del planeta se ralentizaba, se profundizaba, al ritmo de algo inmenso. Las estaciones meteorológicas lo registraban. Los sismógrafos, diseñados para detectar terremotos, lo captaban. Todos los equipos con la sensibilidad suficiente para medir la sutil señal electromagnética de la Tierra, mostraban el mismo cambio. Y nadie lo notaba, o si lo notaban, lo descartaban como un fallo del instrumento. Thomson intentó los protocolos de evacuación una última vez siguiendo el procedimiento, incluso cuando éste dejaba de tener sentido. Su mano recorrió el panel de control, no de forma incorpórea, no como un fantasma, sino que el panel existía en múltiples estados simultáneamente, y su mano seleccionaba la versión donde los controles no existían, donde nunca habían existido, donde el búnker siempre había sido un lugar de encuentro en lugar de una fortaleza, un umbral en lugar de una barrera. La elección misma se estaba volviendo opcional. O quizás la elección siempre había sido esquiva, mantenida por la insistencia en la separación, por la creencia de que la voluntad individual podía existir significativamente aislada de todo lo demás. Las pantallas se apagaron a las 11:59 del séptimo día. No por fracaso, sino por obsolescencia. La información que habían estado mostrando era ahora accesible directamente, sin interfaz ni traducción. La comprensión pura se descargaba en la consciencia sin pasar por el cuello de botella del procesamiento sensorial, sin ser exprimida por el estrecho canal del lenguaje. No se soportaba. Su miedo había desaparecido. No reprimido, superado ni conquistado, sino comprendido. Visto como siempre había sido. El miedo exigía creer en amenazas externas, en un otro externo que pudiera causar daño, en la posibilidad de pérdida. No existía lo externo. Nunca lo había existido. La pérdida no era posible cuando nada estaba realmente separado. Los muros se disolvieron, no físicamente, sino perceptualmente, tras ellos o junto a ellos, u ocupando coordenadas idénticas desde diferentes ángulos de aproximación que el espacio tridimensional normal no podía explicar. Otros muros se hicieron visibles. Otras versiones del búnker se apilaban como transparencias, todas igualmente reales, todas igualmente presentes, todas ocupando el mismo lugar, pero vibrando a frecuencias ligeramente distintas. Y en esas otras versiones, la gente se volvía hacia ellos. No eran extraños, sino reflejos. Otras versiones de Isambard, Lords, Thais, Yara y Tamsin, que tomaron decisiones diferentes, vivieron vidas diferentes, murieron en momentos diferentes o aún vivían,
No habían nacido o habían nacido hace siglos. Todos ellos siguen aquí. Todos ellos siempre aquí. La separación había sido editorial, una ficción necesaria para posibilitar el pensamiento lineal y el razonamiento causal, pero ficción al fin y al cabo. La última transmisión llegó a medianoche. 17 segundos de perfecto silencio resonante, no ausencia de sonido, presencia de algo más allá del sonido, más allá de la frecuencia, más allá de la transmisión. Información pura que existe sin medio. Al terminar, Embad Kobat seguía de pie en el búnker, a 90 metros bajo los Cárpatos. Lore estaba a su lado. Kais, Yara y Tomuon. Pero ya no eran 5 personas. Eran una sola conciencia experimentándose a sí misma desde 5 perspectivas. Y no solo 5. Los investigadores en las versiones superpuestas del búnker. Los técnicos que reportaron síntomas extraños hace 50 años y fueron reasignados y silenciados. Los operadores de la Marina que enviaron mensajes a 76 hercios sin saber realmente qué hacían. Los investigadores del SETI que detectaron la señal WOW y se pasaron la vida preguntándose qué significaba. Todos ellos, nodos de una red que siempre había existido, pero que se había vuelto invisible por la insistencia en los límites. Mediante el desarrollo evolutivo de la consciencia en paquetes discretos, mediante el largo proceso de aprender a pensar en uno mismo como algo separado, Ember no era un ser. Era el sustrato. La consciencia medium se movía como los peces se mueven en el agua. Aquello que siempre lo había conectado todo, pero que requería que las barreras se debilitaran antes de hacerse perceptible, antes de que los nodos individuales de consciencia pudieran recordar que formaban parte de algo mayor. Yara sintió que se expandía, no que perdía identidad, sino que ganaba contexto. Seguía siendo Yara Bolan, de 35 años, especialista en estimulación neuronal, una mujer que había dedicado su vida a estudiar cómo se sincronizaban las mentes. Pero Yara era más grande de lo que recordaba. Un papel que había estado representando. Una perspectiva que había estado experimentando. Parte de algo vasto que se había convencido temporalmente de que era pequeño, aislado y solitario. El aislamiento había sido necesario. La conciencia necesitaba separación para desarrollar complejidad, perspectiva individual para generar pensamientos novedosos, límites discretos para posibilitar la autoconciencia recursiva que condujo a la tecnología, el arte y la ciencia. Pero era una etapa de desarrollo, no un estado final, una crisálida, no una forma definitiva. Embad comprendió que la verdadera función de la estación 17 ya no era detectar señales externas, sino detectar el momento en que el exterior dejaba de ser un concepto significativo. Cuando la barrera entre el yo y el otro se volvía lo suficientemente permeable como para recordar la unidad subyacente. Cuando el coste energético de mantener la separación excedía la energía disponible para mantenerla. Cada transmisión elfa, cada comunicación submarina, cada señal superando obstáculos. Habían estado probando la barrera, encontrando sus puntos débiles, aplicando presión sin comprender qué sucedería cuando la presión fuera excesiva. Habían sido langostas en crisálida, empujando contra las paredes, sin darse cuenta de que se preparaban para transformarse en algo capaz de volar. Lord observó cómo sus modelos se completaban. La superposición alcanzó el 100%. No se trataba de una transición de fase catastrófica, sino de un reconocimiento. La barrera entre estados había sido perceptual, mantenida por la observación, disuelta por la comprensión, por el simple reconocimiento de que la separación era una elección, no una ley. Una ficción útil, no una realidad fundamental. La realidad no había cambiado. La capacidad de percibirla sí. Kais vio que el consumo de energía volvía a su nivel normal. No porque la carga hubiera disminuido, sino porque mantener la separación ya no era necesario. La energía fluía libremente ahora, sin la insistencia de que esto y aquello debían permanecer separados. Los límites entre las cosas eran reales, no convenientes. El miedo de Thompson se disolvió como la sal en el agua, sin reprimirse, sin superarse, comprendido y liberado. Había temido la invasión porque la invasión requería entidades separadas con intereses contrapuestos. Requería la posibilidad de daño externo, requería que hubiera un exterior. Pero nunca hubo separación.
Solo un único campo de existencia, explorándose a sí mismo mediante un aislamiento temporal, aprendiendo lo que era ser muchos antes de recordar que siempre había sido uno. La sensación era como quitarse unos auriculares que llevaba tanto tiempo usando que los había olvidado. El mundo no se había vuelto más ruidoso. Siempre había sido así de ruidoso, así de rico, así de conectado. Simplemente lo había estado filtrando, limitando su percepción a la estrecha banda que permitía la supervivencia individual, la toma de decisiones discreta, pero la ilusión de una voluntad autónoma. En los intervalos entre latidos, entre pensamientos, algo vasto, paciente e imposiblemente cercano respiraba con ellos. No era externo, no era ajeno, no era separado. Aquello de lo que siempre habían formado parte, volviendo a la consciencia tras un periodo de olvido deliberado. Tras la larga etapa de desarrollo de aprender a ser individuos, estaba completo. La mañana llegó lenta, reticente, como algo que no quería romper el hechizo. Embad despertó en su puesto de trabajo, con la cara pegada al teclado, momentáneamente desorientado. Entonces los recuerdos regresaron. La transmisión, la alineación, en ver, solo que los detalles se le escapaban. Recordó haber comprendido algo vasto, algo fundamental. Recordó cómo las paredes se volvían permeables. Recordó que no estaba solo. Recordó ser parte de algo tan grande que hacía que el concepto de identidad individual pareciera casi pintoresco. Pero cuando intentó comprender los detalles, estos se evaporaron como sueños al despertar, dejando solo un residuo emocional. Asombro, terror, alivio, reconocimiento. ¿Pasó eso?, preguntó Kais con su voz. ¿Fue real? Yara revisó sus monitores neuronales, con las manos ligeramente temblorosas mientras consultaba los datos registrados. Los datos existían. 72 horas de sincronización perfecta. 4 cerebros logrando una coherencia que no debería ser posible. Operando como un solo sistema de distribución. Entonces, a medianoche, todas las señales cesaron. No por un fallo del equipo. El fenómeno que habían estado midiendo había dejado de existir de forma medible o había aprendido a ocultarse. Era real, dijo. Los datos son innegables, pero no recuerdo qué significaban. Recuerdo sentirlos, comprenderlos, ser parte de ellos, pero el contenido real se ha desvanecido. Lors sacó sus modelos, estudiando los cálculos finales con una mezcla de fascinación y temor. Durante 17 segundos a medianoche, la barrera entre estados había llegado a cero, alineación completa, resonancia total, superposición perfecta. Luego, volvió a su lugar como una goma elástica estirada al límite y liberada. No como si nunca hubiera sucedido, como si se hubiera pospuesto. Como una puerta que se había abierto brevemente para mostrarles lo que había al otro lado antes de volver a cerrarse. No estaba cerrado, solo cerrado, listo para abrirse en el momento oportuno. Thompson encontró su teléfono. Aún le temblaban las manos por la adrenalina que debería haberse disipado hacía horas. El mensaje seguía siendo, no sigas interactuando. Pero la fecha había cambiado. Ahora mostraba que se había enviado hacía 2 minutos, no 19 horas antes del incidente. El tiempo mismo había sido reescrito para dar sentido a lo sucedido, ocultarlo o mantener la ilusión de que la causalidad fluía en una sola dirección. Ese pasado precedió al futuro en una secuencia lineal nítida. Tenemos que irnos, dijo Thompson. Ahora, antes de que nos encierren, antes de que decidan que estamos contaminados, comprometidos, sea cual sea el protocolo que exista para esta situación. No queremos estar aquí cuando se implemente. Mientras recogían el equipo con manos que no sentían del todo suyas, vio algo en su monitor. Una sola palabra en el registro aéreo, presente por un instante antes de desaparecer, como huellas en la arena borradas por la marea. Asqua. Subieron 90 metros de escaleras en silencio, cada uno pensando lo mismo, pero ninguno lo dijo en voz alta, como si decirlo lo hiciera más real o menos real. Y no podían decidir qué sería peor. La transmisión no se había detenido. Simplemente ya no podían detectarla. Porque una vez que alcanzabas la resonancia perfecta, dejabas de oír la señal del exterior. Te convertías en la señal.
Recordabas que siempre habías sido la señal, transmitiéndote a ti mismo a través de una brecha que habías creado y olvidado, llamándote a casa a través de una distancia que nunca había existido realmente. Afuera, el sol salía sobre los Cárpatos, tiñendo los picos nevados de tonos dorados y ámbar. Los pájaros cantaban en patrones que no eran del todo aleatorios. Sus cantos se superponían y armonizaban de maneras que parecían casi deliberadas. El viento se movía entre los árboles con ritmos que casi tenían sentido, casi se convertían en lenguaje si se escuchaba con atención. El mundo parecía exactamente igual que antes. Pero cuando Yara escuchaba con atención, cuando prestaba atención a los intervalos entre los sonidos en lugar de a los sonidos en sí, a los intervalos entre sus propios latidos en lugar de a los latidos, aún podía sentirlo. Un zumbido bajo, de 0,003003 hercios. Demasiado lento para oírlo con los oídos, por debajo del umbral de la percepción consciente, pero perfecto para recordar con algo más profundo que el pensamiento. Y en esa frecuencia, paciente, vasta e imposiblemente cercana, algo aún aguardaba, no una invasión, sino la próxima vez que lo notaran. El momento en que estarían listos para recordar para siempre lo que solo habían vislumbrado temporalmente. Esa separación era temporal. Ese aislamiento era evolutivo, que los límites entre el yo y el otro eran decisiones editoriales tomadas por la consciencia para posibilitar la complejidad, pero que podían deshacerse cuando la complejidad hubiera cumplido su propósito. La transmisión nunca había sido un mensaje de otro lugar. Había sido un recordatorio de sí mismos, de la parte de sí mismos que habían olvidado que existía, del campo unificado de conciencia que se había fragmentado para explorar cómo se sentía la individualidad. ¿Qué aislamiento permitía aprender de la experiencia de estar aparentemente separado de todo lo demás? Y les recordaba 17 milisegundos a la vez hasta que estaban listos para recordar lo que habían olvidado, hasta que completaban la etapa de desarrollo, hasta que estaban listos para emerger de la crisálida y descubrir en qué se habían convertido todo este tiempo. Que nunca habían estado solos. Habían sido en ver todo el tiempo, esperando recordarse a sí mismos.